Salam aleikum, hermano Rafael, ¿cómo estás? Aleikum salam, Habibi, kifak enta. Wow. Buenas tardes, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Mirá, ¿quién te precedió? ¿A quién te pusimos antes como introducción? Impresionante, impresionante. Las coplas del payador perseguido de Jorge Cantá, interpretado por Jorge Cafrune, de autoría de Atahualpa Yupanqui, que yo solía interpretar cuando tenía 14 o 15 años y era músico allá lejos en el sur de Chile. No me digas, así que tenés un origen musical también. Mira, nosotros aprendimos de música popular, de música folclórica, aprendimos mucho de los intérpretes argentinos. Yo aprendí a tocar la guitarra escuchando a Cafrune, escuchando a Atahualpa, escuchando a los chalchaleros, escuchando a los fronterizos, ¿no? Además de nuestros propios intérpretes como Violeta Parra, Claro, como Víctor Jara, claro. pero la influencia que ejerció el folclore argentino Ahí se cortó, a ver. en la música popular chilena, pues 20 años de saberme más samba que cualquier argentino que me cruzara enfrente. Mirá vos, mirá que... ¿Aló? Bueno, siempre Chile y Argentina, digamos, más allá de esa separación inevitable que implica la cordillera, tienen cosas muy en común, ¿verdad? Somos pueblos Mira, hermanos. yo diría que la cordillera es una columna vertebral que une a dos países, más que una separación, ¿no? Exacto, sí, 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 pero tenemos realmente muchas cosas en común y yo siempre sostengo que las oligarquías y las minorías de ambos países han pretendido enfrentar a nuestros pueblos, pero tienen muchas más cosas en común que problemas de enemistad, ¿no? Esas oligarquías son las mismas que inventaron la frontera, hermano Martín. Entonces, nada bueno podemos esperar de ellos. Claro que sí. Rafael, sé que has regresado de Palestina, estuviste unos cuantos días por ahí, ¿no? Estuve 10 días convocado por los organismos palestinos, con una experiencia maravillosa, donde tuve la oportunidad, entre otras cosas, que por estos días es algo muy relevante, en la ciudad de Belén, Betlahem, como dicen los palestinos, el lugar en la cueva donde se supone que nació Jesucristo, en la iglesia de la Natividad. Y yo soy un agnóstico de alguna manera, fui bautizado de niño, pero te puedo asegurar, Martín, que eso tiene algo, que eso tiene un aura, tiene una mística especial que lo hace un lugar especial. Y ver allí ese árbol de Navidad gigantesco en una ciudad con una población mayoritariamente cristiana, donde se llevan porque ahí, recordemos, ahí nació el cristianismo. Claro. En Palestina nació el cristianismo, ¿no? Claro. Jesús era palestino. Haber en cada ciudad una suerte de competencia por cuál ciudad en Palestina tiene el árbol de Navidad más hermoso, cómo la gente se une en torno a este sentimiento común que pide por la paz, que pide por poder vivir en tranquilidad, por poder compartir su tiempo con sus seres queridos, es realmente muy emotivo y muy impactante, Martín. Realmente fue un viaje extraordinario. Sí, vos sabés que bueno, Jesús es palestino, justamente, y esto es algo que no es muy difundido por la ortodoxia católica, digamos, ¿no? Pero evidentemente es una zona, es una región, es un lugar o es un punto en el mundo que es muy importante, y que, bueno, que ha sido siempre motivo de controversias y de tránsitos de distintos pueblos, nacionalidades, invasiones, migraciones, que es lo que creo que lo hace además muy atractivo. Mira, es tan cierto lo que tú dices, que por ahí pasaron cretenses, romanos, egipcios, asirios, sirios, quienes venían de la Mesopotamia, en Irak, en Yemen, es decir, los cruzados mismos. Tú tienes en Palestina fenómenos que no te explica cómo. Por ejemplo, hay pequeñas aldeas donde todos los apellidos son italianos. Mirá vos. Y hay otras aldeas que son todos apellidos de origen francés. Entonces, ¿pero cómo pasó esto? Bueno, cuando
una cruzada, dos cruzadas, tres cruzadas, hasta que un día llegó un señor que se llamaba Saladino, Salah al-Din, Sí, señor. que venía del Kurdistán, él era kurdo, pero fue el gran libertador de los pueblos islámicos de la región, derrotó las cruzadas cristianas y nos dijo, ¿por qué no se dejan de, no voy a decir la palabra porque no es adecuado, ¿por qué no se dejan de, puntos suspensivos, quédense aquí, vivan su religión, adoren a su Dios, construyan sus iglesias, que ustedes no van a ser jamás perseguidos ni violentados por el Islam mientras nosotros gobernemos este lugar? Y así fue, y así se hizo, y así sucedió. Entonces, ese acervo que hay, como tú bien dices, en Palestina, tan multifacético, tan multicultural, realmente ha generado un pueblo muy cosmopolita, tremendamente culto, tremendamente educado. Yo te puedo decir que hasta mediados de los años 80, Palestina era el territorio o el país, por decirlo de alguna manera, Ajá. con mayor cantidad de profesionales universitarios en el mundo en relación a la cantidad de habitantes que allí vivían. Mirá vos. Entonces es un pueblo que rinde un culto a la educación, que rinde un culto porque en su mentalidad ellos se preparan a fondo para el día en que sean un Estado y tengan que dedicar ese conocimiento, ese profesionalismo, ese conocimiento académico que se traduce a través de posgrados, de doctorados. Es notable lo que pasa ahí, para volcarlo precisamente a las tareas administrativas y de generación y de instalación de un Estado independiente y soberano, tal como reza obviamente la ley internacional, Martín. Entonces es un pueblo que se prepara para eso y cuya juventud todos los días en este camino a sus colegios, donde a veces tienen que pasar por 2 o 3 puntos militares de control que les hacen la vida imposible para que lleguen a estudiar. Ponen barreras antes de la entrada de las universidades. Un día decretan zona militar cerrada y no tienen clase. Entonces, todo está construido ahí por la potencia ocupante para dificultar el día a día, como una manera de decirles, este es el futuro que les espera acá mientras estemos nosotros, váyanse. Sí, porque uno de los preceptos, perdón, Martín, termino con esta idea. Uno de los preceptos fundacionales del Estado de Israel, y esto dicho por Ben Gurión, el principal líder en la creación del Estado sionista, dijo: iremos por la mayor cantidad de tierra posible con la menor cantidad posible de habitantes originarios. Claro. Esa es la filosofía. Mirá vos, es evidente que un pueblo que tiene la capacidad de resiliencia, de resistencia, de solidaridad, en defensa de su identidad cultural, no lo puede plasmar esto si no es a través de recursos espirituales, culturales, que se amalgaman precisamente en pos de la defensa de su cultura, ¿no? Si no, esto es imposible. Si no, desapareces. Si vos no tenés eso, desapareces. En cierta forma, yo lo comparo también con lo que nos está sucediendo a los argentinos, que estamos atravesando en este momento una coyuntura muy, pero muy, muy difícil, como nunca antes, tal vez, en la historia moderna de nuestro país, de nuestra sociedad. Y a pesar de eso, hay fuerzas populares, tal vez no bien representadas, pero hay algo desde la base que hace que esto no estalle y el país siga siendo una unidad. ¿Me explico? Está más que claro. Los pueblos son extremadamente sabios, Martín. Eso lo muestra la historia una y otra vez. Y en cualquier lugar del mundo. Es decir, cuando los pueblos toman decisiones, son decisiones no reversibles. Es decir, lo que hemos visto con los gobiernos progresistas de América Latina, lo que hemos visto con Venezuela, lo que hemos visto con Nicaragua, con Cuba, son países que han tomado determinaciones a nivel popular y no popular respecto del futuro que quieren para seguir viviendo su día a día, para vivir como naciones, para vivir como pueblos con una misma identidad cultural, para vivir como sociedades donde los parámetros de la justicia
son infinitamente más enraizados en esas sociedades, ¿no? Donde no hay un poder fáctico que dictamina las reglas del juego, sino que en lo que es la democracia, el ejercicio de la democracia popular, se instala como un modo de vida que permite que a ellos tenga acceso todo el pueblo. Vos sabés que me gustaría, comencé el programa, yo comienzo por un itinerario internacional que hago, un viaje imaginario, haciendo referencia a acontecimientos importantes, y lamentablemente en Palestina, en Nablus, fue muerto a tiros un jugador de fútbol. Digo porque en este momento estamos saliendo del Mundial, la Argentina está muy efervescente con el campeonato, y este muchacho tenía 23 años y fue alcanzado... Goleador del campeonato. A ver, contame una cosa, ¿cómo se vivió el Mundial de Fútbol en Palestina? Vamos a hablar del muchacho, vamos a hablar de esto, pero vamos a mezclar las cosas para que nuestros oyentes entiendan un poco y le transmitimos la cosa cotidiana del pueblo palestino. ¿Cómo el pueblo palestino es un pueblo futbolero? Tremendamente futbolero. Bien, mira vos. Tremendamente futbolero. Ajá. Tú ves a los niños en la calle, todos con la camiseta de Messi de la primera época del Barcelona. Ajá, mira. ¿No? Es una cosa notable cuando en cada partido, aparte del Mundial, la municipalidad de Ramallah, de lo que ejerce hoy como capital administrativa de Palestina, puso 6 pantallas gigantes en 6 distintos lugares públicos, Mirá vos. donde no menos de 1.500 personas se reunían en cada uno de estos lugares. A mí me tocó verlo en el hotel donde estaba alojado, que en la planta baja, con capacidad para unas 350, 400 personas, pusieron 2 pantallas de 7 metros de ancho por 4 de alto, en paredes contiguas, digamos. Sí. Y ahí se vivió, y ahí se respiró, y ahí se gritó, sobre todo el triunfo argentino, porque te puedo decir que el público que estaba respetando esa sala el día de la final estaba dividido más o menos en un 70-30 a favor de Argentina, y yo no sé de a dónde, con la final empiezan a salir banderas argentinas, bufandas que decían Argentina, pulseras en las manos que decían Argentina. ¡Qué bárbaro! Y todo el mundo festejó como si hubiera sido un triunfo propio. Es innotable ver la emoción de la gente, ver el entusiasmo y las ganas de participar. Entonces, esas son las formas y los canales que encuentra el pueblo palestino precisamente para hacerse parte de estos grandes eventos que cruzan el mundo, ¿no? Como es el Mundial. Claro. Perdón, Martín. No, decime, Rafael, ¿hay equipos de fútbol entonces en Palestina? ¿Hay un campeonato? Claro. ¿Hay una asociación de fútbol palestino? Exactamente, Palestina es miembro de pleno derecho de la FIFA. Ah, mirá vos. Palestina participa en las eliminatorias de Asia por los cupos a la Copa del Mundo, según la FIFA. Pero ahí tenemos de nuevo, A ver. yo te cuento, por ejemplo, cuando fueron las Olimpiadas de Río de Janeiro, Sí. la delegación palestina tuvo enormes dificultades para que el ejército israelí les permitiera la salida del territorio, porque por los acuerdos de Oslo, los palestinos, las fronteras son custodiadas por el ejército de Israel. Claro. Entonces, finalmente les permitieron la salida a esta delegación, que eran unas 25 personas, pero les retuvieron sus uniformes y sus banderas nacionales. Mira. ¿No? O sea, todo para ser de todo precio. Y cuando llegaron a Río de Janeiro, tuvieron que ir a un mall, a un shopping, Sí. a comprar 22 camisetas iguales que no tenían la bandera, o algunas se las cosieron rápidamente. Costureras de familias de inmigrantes palestinos tuvieron que coserle banderas palestinas en el acto e improvisadamente, para que esa delegación pudiera con orgullo llevar su bandera el día del desfile inaugural. Pero, por ejemplo, Israel no permite, cuando se le da la gana, que seleccionados nacionales que viven en la Franja de Gaza crucen ese puesto fronterizo entre Gaza e Israel para que vayan a Cisjordania a entrenar con la selección. Entonces, todo está construido para que
entorpecer esto para derribar, digamos, o aminorar ese carácter de representación nacional que tienen los equipos palestinos, que tiene la selección palestina de fútbol, que tiene el boxeo palestino, que tiene cualquier deporte del que Palestina participa en igualdad de condiciones que en cualquier otro país. Entonces, Israel hace lo posible para que esa bandera sea neutralizada, para que esa bandera sea cada día menos visible. Y hay una anécdota muy linda, porque Israel tenía terminantemente prohibido el uso de la bandera palestina en cualquier lugar del territorio. ¿Y saben lo que hacían los chicos en la primera intifada? Se ponían unas remeras donde las tenían estampadas en el pecho con un gajo de sandía. Sí. Porque la sandía tiene los 4 colores de la bandera palestina. No me digas. El verde de la cáscara, sí. el blanco que está entre la cáscara y la pulpa, sí. el rojo que es la pulpa y las semillas negras. ¡Qué genial! Genial. Entonces, buenísimo. A ese punto llega la creatividad y digamos, la fortaleza para poder proyectar esa identidad nacional que tiene un profundo arraigo con la tierra, un profundo arraigo con los olivos, un profundo arraigo con los olores, con las frutas, con los alimentos, con los condimentos, con la comida que allí se consume. Es decir, por eso Israel golpea realmente donde más duele. Claro. Lanza a los colonos estas hordas terroristas, no se puede decir de otra manera y yo lo puedo fundamentar, que van con motosierras y cortan 60, 70, 80 árboles de olivo que demoraron 15 años en crecer, claro, que demoraron 7 años en comenzar a dar frutos, para quitarles el sustento y para desarraigarlos de la tierra. Ese es el sentido último, Martín. Claro. Desproveerlos de aquello que los identifica, de aquello que los alimenta, de aquello que representa una parte importante de su propia identidad cultural. Entonces, ¿qué pasa? El Estado de Israel le otorga 15 días a los palestinos para que cosechen sus aceitunas. Cuando es un proceso como cualquier fruta, que alguna fruta madura una semana antes, la otra madura 10 días después, claro, y es un periodo que va a lo largo de 2 meses y medio. Entonces, ¿qué han hecho los palestinos? Han invitado brigadas internacionales de jóvenes para colaborar en la cosecha de las aceitunas y se ha logrado multiplicar de manera significativa. Mirá vos, claro. Pero cuando se termina el plazo, vienen estas hordas de colonos, que son ocupantes ilegales del territorio según la ley internacional, y se roban las aceitunas que quedaron. Entonces después nos vemos maravillosas botellas de aceite de oliva hecho con aceitunas robadas a los palestinos como un producto preciosamente embotellado que dice Made in Israel. Ajá. Entonces es el robo perpetuo, el asalto perpetuo, la humillación perpetua sobre un pueblo que al final de cuentas tiene exactamente el mismo derecho a ejercer su soberanía, su independencia, como la tiene el Estado de Israel. Acá no se trata de ser un anti-israelí, Israel tiene el derecho de existir, por supuesto, pero exigimos que la comunidad internacional, la misma que generó el problema, imponga la solución. Claro. Rafa... Perdón, Martín. Sí, dale. Porque la ONU, sin tener potestad para crear ni hacer desaparecer estados, creó al Estado de Israel mediante la resolución 181. A ellos les dio un país y un territorio, y a Palestina le dio una agencia internacional de refugiados y le regaló posteriormente un Día Internacional de Solidaridad. Esas son las proporciones que tuvieron las cosas. Claro. Estaba pensando, me escuchaba a Sui Generis, que ciertamente la formación del nuevo gobierno del señor Netanyahu, alias Bibi, no favorece mucho, digamos, la posibilidad de un diálogo con los palestinos, a los cuales parece ser que le vienen épocas difíciles, ¿no? ¿Estoy muy desacertado o no? De una base, Martín, todo tiempo es desafortunado para los palestinos, independientemente del gobierno israelí que haya, porque lamentablemente, incluso te digo, los gobiernos laboristas
La situación fue muy dura, aunque había algunos canales para dialogar, aunque había alguna perspectiva de que esto pudiera llevarse a través de una solución negociada, a través del cuarteto, bajo el auspicio de la ONU, los acuerdos de Oslo. Es decir, pero cuando se logra este acuerdo que se llaman los acuerdos de Oslo, yo te recuerdo, en el año 1993, 1994, fue tal la conmoción que causó esto en Israel. Esto se pudo llevar a cabo porque Yitzhak Rabin, quien entonces era el primer ministro israelí, había pactado con los diputados del bloque árabe la aprobación de estos acuerdos para que tuvieran rango de ley, porque en Israel no existe una constitución política, que tenga un rango de ley y pueda ser llevado a la práctica. ¿Cuál fue la solución que encontró el terrorismo y el extremismo israelí? Asesinar a su primer ministro. Es decir, un joven instigado por un partido cuyo líder actual va a ocupar el cargo de ministro de Seguridad en Israel. Mira. Que creó el que entonces rabino Meir Kahane, de extrema derecha. Son los que dicen que, como Lieberman, que el problema palestino se termina con 2 bombas nucleares sobre Gaza y el problema árabe se termina con 4 bombas nucleares sobre la represa de Asuán en Egipto. Entonces, cuando nos enfrentamos a esa mentalidad terrible y este proceso interno, hay un proceso interno en Israel que ha significado una fascistización cada vez más acendrada en la práctica. ¿Por qué, Martín? Porque los grandes partidos, en este caso el Likud, que es a quien representa el primer ministro Benjamin Netanyahu, han tenido que recurrir cada vez más a los grupos ultraortodoxos de extrema derecha, que son los que amparan a los colonos, que son los que amparan la ocupación, que son los que se niegan siquiera a la existencia y a la posibilidad de un Estado palestino independiente y soberano, tal como consagra la ley internacional. Y eso coloca desde hace mucho tiempo a esta parte a Israel como un Estado por encima de la ley. Es decir, que tiene una suerte de inmunidad e impunidad, porque cuenta con el apoyo absolutamente incondicional de las grandes potencias de Occidente, encabezadas por Estados Unidos, por Gran Bretaña, por Francia, que se niegan, digamos, a ejercer cualquier tipo de medida coercitiva para obligar a Israel a sentarse a la mesa de las negociaciones. Entonces, cuando tú ves que matan a un palestino, a este jugador, dicen, lamentamos la muerte de este jugador y hacemos un llamado a las partes para abstenerse de la violencia. Acá hay un ocupante y un ocupado. Claro. Acá hay un opresor y un oprimido. Acá hay, digamos, 2 partes que no pueden ser colocadas en un pie de igualdad, porque uno ejerce la labor de invasor y el otro ejerce la función de invadido. Entonces, eso necesita un tratamiento que exija el respeto a las normas del derecho internacional, como la cuarto convenio de Ginebra, que acate la resolución de la Corte Internacional de Justicia del 94, que obliga a demoler el muro de la infamia, ese que han construido, que tiene, mira, 720 kilómetros de muro para un territorio de 5.000 kilómetros cuadrados. ¡Qué bárbaro! Martín. ¡Qué bárbaro! Entonces, 9 metros de altura. ¡Qué bárbaro! Entonces, ahí lo usa Banksy, el gran muralista inglés, al que nadie le conoce la cara. Sí. Lo utiliza para ilustrar este muro y para denunciar la ocupación, el terror, el asesinato, los asesinatos selectivos y todo lo que significa la ocupación de Palestina. Entonces vuelvo a una frase que te decía al comienzo, Martín. Rafa, tenemos 3 minutos según Karen acá. Si tú quieres preguntarme, pregúntame, Martín. No, dale, exponé. Te digo que tenemos 3 minutos y tenemos que entregar estudios después, por eso. Pero mira, se me ha hecho tan corto o se corta tiempo, el Zoom. Martín. Ahí Gracias, está. Karen, por esa alerta permanente, así no nos pasamos. Dale. Bueno, entonces, es decir, vuelvo al eje central. La comunidad internacional generó un problema. La comunidad internacional es la única responsable de entregar una solución. Nosotros los palestinos no somos antijudíos. Los palestinos, los judíos,
y cristianos convivieron por siglos con los judíos en Palestina hasta que apareció el sionismo como un fenómeno de carácter nacionalista que impuso un modelo de supremacía de un pueblo por sobre otro pueblo, cuando en realidad deberían estar un pueblo al lado de otro Exactamente. pueblo, ¿no? Exactamente. Ellos no fueron a vivir con los palestinos, fueron a vivir allí en lugar de los palestinos. Ese es el concepto de origen y lo que hay que destruir finalmente, Martín. Bueno, Rafa, yo te quería agradecer tu participación. La verdad que habernos conocido en el evento de nuestro amigo común, el embajador midense, que nos invitó como motivo de la celebración de la rebelión de los pueblos originarios en Nicaragua contra Somoza, fue realmente un privilegio para mí, porque nos conocimos además. No. Y te quiero invitar para que participes de nuestro grupo de oyentes y que toda la información que vos tengas disponible y que quieras difundir acerca de la problemática palestina, me la hagas llegar y nosotros la difundimos por nuestro programa. Martín, el agradecido soy yo. Realmente ha sido un placer, el tiempo se me pasó. Sí, a mí también. Se me hizo nada. Gracias, Karen, de nuevo por los avisos. Desearte a ti, a toda tu audiencia, a todos quienes trabajan contigo, una feliz Navidad con este espíritu que te contaba que se vive en Belén. Y un año nuevo 2023 infinitamente más lleno de logros personales y colectivos. Claro que sí. Bueno, inshallah y Samalek Aleikum para todo el pueblo palestino. Muchas gracias, Martín. Un gran abrazo. Hasta pronto. Gracias. Chao. Estamos en contacto. Bueno, fue nuestro amigo Rafael. Creo que hemos abordado un análisis de un pueblo sobre el cual sabemos muy poco y que los medios hegemónicos siempre lo sacan lamentablemente en la prensa con la idea de que es un pueblo violento, terrorista, que no se ajusta a la ley, qué sé yo, y que yo creo que en definitiva es un pueblo que tiene un destino común con sus vecinos, y que inclusive hasta en algunas costumbres gastronómicas se identifican. Por ejemplo, el hecho de no tomar alcohol, el hecho de no comer carne de cerdo, y creo que en estas circunstancias, esos elementos tienen que ser utilizados para propender a un diálogo que es inevitable, porque en definitiva la guerra no conduce a ningún buen puerto y el destino común tanto de israelíes como de los palestinos además está amalgamado en una cuestión que es muy elemental. En ese lugar no hay petróleo, pero ambos necesitan del agua. Hay muy poca agua. Y entonces ese es un factor de unión sobre el cual tendrían que trabajar las dirigencias políticas de ambos pueblos para justamente potencializar esa región que está plena de posibilidades de desarrollo.